el contador José Luis Sarmiento Zorrilla y el contador Elías Arias Ángel. Ellos van a ser quienes van a estar el día de hoy con el tema personas físicas. ¿Sabes si tienes que realizar la declaración? Presentar tu declaración anual. Ese es el tema del día de hoy. Estamos agradecidos porque decidieron tomarse el tiempo ellos dos para estar el día de hoy en el aula virtual. Van a estar acompañándonos. En caso de que no terminemos el tema el día de hoy, pues nos veríamos en el siguiente programa para continuar con el mismo tema. El contador José Luis Sarmiento Zorrilla realizó estudios en la Universidad Privada del Sur de México. Es socio de AIS Consultoría Fiscal SC. El contador Elías Arias realizó sus estudios en la Universidad Autónoma de Chiapas, socio de AIC Consultoría Fiscal SC. Ambos pertenecen a la Asociación de Contadores Públicos Chiapanecos, que se ubica aquí en San Cristóbal de las Casas. Les voy a ceder los micrófonos y la pantalla para que los saluden y para que inicien este tema. Cualquier cosa voy a estar pendiente. Pueden dejar sus preguntas si tienen alguna duda para que ellos las vayan resolviendo. Que tengan buena tarde y buen inicio de semana. Bueno, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Antes que nada, antes de empezar, quiero extender un agradecimiento a la licenciada Fanny y al contador Manuel de Jesús por el espacio que nos brindan. Como saben, estamos terminando el mes de marzo y en el mes de abril existe una obligación para las personas físicas que es presentar declaraciones anuales. Para poder definir y conocer cuándo se está obligado, cuándo se puede optar y cuándo no se presenta la declaración anual. Conocer qué tipos de ingresos son los que se declaran, qué ingresos exentos, qué deducciones personales pueden utilizar las personas físicas, al igual que los estímulos que la ley les brinda. También vamos a ver qué actividades comprenden el régimen fiscal de las personas físicas. Como ustedes sabrán, pues es un tema muy extenso y con muchas variantes porque son varios ingresos, varios tipos de ingresos que pueden obtener las personas físicas. Pues como ya nos presentó la licenciada Fanny, mi nombre es Luis Sarmiento y aquí el contador. Voy a pedir que se presente igual y para empezar con la plática. Bueno, buenas tardes, muy contento en esta aula Internet y nos sentimos muy contentos porque estamos compartiendo este tema de las personas físicas, de los obligados a declaración anual y los no obligados. Y mi nombre es Elías Ángel, así que vamos a comenzar con el tema de esta tarde. Bueno, la plática la hemos dividido de acuerdo a ese temario que ustedes ven ahí en su pantalla. El primer punto sería qué actividades comprenden el régimen fiscal de las personas físicas, cuál es la tasa máxima de impuesto que deben o que pagan las personas físicas, quiénes están obligados, quiénes pueden optar por presentar la declaración anual y quiénes no están obligados a presentar, qué ingresos e información adicional que se debe asentar en la declaración anual, aparte de los ingresos por los que va a pagar impuestos sobre la renta. También veremos qué son las deducciones personales, cuáles son, algunas observaciones, algunas consideraciones, el estímulo fiscal de colegiaturas y cuándo y cómo presentar la declaración anual. Bueno,
entrando ya de lleno a lo que es el... A ver, permítanme. Bueno, dentro de las actividades que comprenden el régimen fiscal de las personas físicas, nos encontramos que estas se encuentran en el título cuarto de la ley de ISR, comprende 11 capítulos, del artículo 90 al 152, del 90 al 93 son las disposiciones generales, que nos habla quiénes son los sujetos al impuesto, el artículo 91 habla de la discrepancia fiscal, el 93 de los... Y ya los demás artículos nos hablan especificando qué tipo de ingreso perciben las personas físicas. En el capítulo 1 pues tenemos los ingresos por salarios, el capítulo 2 están los ingresos por actividades empresariales y profesionales, los cuales se dividen en dos secciones, de las personas físicas con actividad empresarial y profesional y del régimen de incorporación fiscal. En el capítulo 3 están los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce general de bienes inmuebles. Capítulo 5 es de los ingresos de bienes, por enajenación de bienes, igual divide en dos secciones, que son el del régimen general y de la generación de bienes, de acciones en la bolsa de valores. Este cambio, este porcentaje física para las personas morales que una tasa, la tasa del 30%, que pues hay que, lo que implica en esto es la desigualdad, ¿no? Porque por los mismos ingresos la persona moral pagará menos impuestos y la persona física paga una tasa mayor del impuesto. Okay. Bueno, aquí bueno, en este artículo vamos a el artículo 150 de la ley del impuesto de la renta, es la que declaración anual de los ingresos de un año calendario, son a excepción de los exentos y aquellos por los que haya pagado impuesto definitivo. Están obligados a pagar el impuesto anual mediante declaración que terminará en abril del año siguiente ante la oficina autorizada. Pues este es el artículo 150, si bien sabemos todos, es el que regula la declaración anual. Son las físicas las que tengan ingreso de calendario y, ¿verdad?, quedan exentos aquellos, una excepción con aquellos ingresos exentos y de aquellos por los que se haya pagado impuestos definitivos. Y en este caso, sabemos, como dijo el contador José Luis, vamos a terminar el mes de marzo y en este mes de abril se estaría presentando la declaración anual del 2016. ¿Quiénes están, verdad, dentro del artículo 98? Podemos leer que los ingresos por salarios y conceptos asimilados van a estar obligados en algunos casos. También tenemos las personas físicas, el régimen de las actividades empresariales y profesionales, que está regulado en el artículo 109, la obligación, el 110, fracción 6 y 152 del impuesto sobre la renta. Aquí hay que recalcar el 109 es donde bueno, dispone que las personas físicas o los contribuyentes de este régimen deberán calcular el impuesto anual de conformidad con el artículo 152.
y el artículo fiscal y el monto de la PTU. De los ingresos por arrendamiento, aparte del artículo 150, que es ahí donde nace la obligación de presentar declaración, o que todas las personas físicas están obligadas a presentar declaración. Aparte, cada tipo de ingresos pues tiene su fundamento, donde también nace la obligación de presentar o calcular el impuesto anual correspondiente a los ingresos del ejercicio que se trate. Pues en esta lámina están todas las personas que se encuentran obligadas a presentar declaración anual. Algunas, si recaen en alguno de los supuestos de sus respectivos artículos, y otras, pues de cajón ya tienen la obligación de presentar declaración anual. Seguimos. Bueno, como sabemos, con las personas físicas que obtienen ingresos por salarios y conceptos asimilados, la obligación está en el artículo 98, fracción 3 de la ley ISR, que menciona que las personas físicas que obtengan ingresos por salarios y conceptos asimilados deberán presentar la declaración anual en los siguientes supuestos. Cuando además obtengan ingresos distintos de los señalados de este capítulo, ya se encontrarán obligadas a presentar la declaración anual. Un ejemplo, si presta algún otro servicios personales independientes, otorga el arrendamiento de alguna casa, un departamento. Entonces, al tener esos dos tipos de ingresos, ya se encuentra obligado a presentar su declaración anual. Cuando se hubiera comunicado por escrito al retenedor la declaración anual, igual ya se encontraría en ese supuesto de presentar su declaración anual por así convenir sus intereses. Cuando deje de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate, o cuando se hubiesen prestado servicios a 2 o más empleadores en forma simultánea. Si en el año de calendario prestamos servicios personales subordinados a más de 2 patrones en forma simultánea, pues ya estamos obligados a presentar la declaración anual por los ingresos que tengamos. Y cuando rebasen de 400,000 pesos los ingresos, igual estamos obligados a presentar la declaración anual. Bueno, en este caso se deben de considerar pues dos situaciones, ¿no? Que dice, las personas físicas con ingresos o conceptos asimilados que se encuentran en alguno de los incisos del artículo 98 se encuentran obligados a presentar la declaración anual. Uno de los supuestos que le mencionaba, que era presentar el escrito de aviso al patrón, es a más tardar el 31 de diciembre. Por ahí hay un criterio del SAT y parece que es una tesis, que ya no es un requisito que el trabajador demuestre haber presentado el escrito para solicitar su devolución de saldo a favor, pero más sin embargo la obligación en la ley sigue de presentar el escrito al patrón o el aviso al patrón que se tiene que uno opta por presentar la declaración, ¿no? Los contribuyentes también que hayan dejado de prestar servicios personales subordinados antes del 31 de diciembre del año de que se trate, ahí es una opción, podrán no presentar la declaración anual cuando la totalidad de sus ingresos provenga únicamente de ingresos obtenidos por la prestación en el país de un servicio personal subordinado y los mismos no excedan de la cantidad de 400,000 y no deriven de la prestación de servicios a 2 o más empleadores en forma simultánea. Bueno, en este caso es una opción que está establecida ahí en el artículo, que es el 182 del reglamento, donde si no rebasa esa cantidad los ingresos que se perciben por salarios, pues no podemos presentar la declaración anual, o una opción, ¿no? Entonces,
El- también en el artículo 98, en la fracción 3 y el 150 de la ley del impuesto sobre la renta, se nos dice, ¿verdad?, aquellos que tengan ingresos por salarios y también tengan ingresos por intereses, quienes estarán obligados a presentar la declaración anual si la suma de los ingresos por salario y conceptos asimilados y los ingresos por intereses no exceden de 400,000 y además de los ingresos por intereses reales no superan los 100,000 y sobre ese ingreso se aplicó la retención correspondiente, no se debe presentar declaración anual. En este caso, ¿verdad? Si la persona obtuvo ingresos por salario o los asignados a la ley y también los intereses, siempre y cuando estos no hayan rebasado los 100,000 y le hayan hecho la retención que menciona la ley, entonces no estarán obligados a hacer la declaración anual. Está también el otro supuesto, si la suma de los ingresos por salarios y conceptos asimilados y los ingresos por intereses no exceden de 400,000 y además los ingresos por intereses reales no superan los 100,000 y sobre dichos ingresos no se aplicó la retención correspondiente, ahí sí se está obligado a presentar la declaración anual. Y por último, si la suma de los ingresos por salarios y conceptos asimilados de los ingresos por intereses no exceden de los 200,000, pero los ingresos por intereses reales superan los 100,000, independientemente de si se aplicó la retención o no, se está obligado a presentar la declaración anual que menciona el artículo 150. Bueno, también en el artículo 260 del reglamento, pues como lo mencionamos anteriormente, las personas físicas que únicamente tengan ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado y que no se encuentren obligadas a presentar declaración anual a la que se refiere el artículo 150 de la ley de ISR, podrán presentarla siempre que en la misma se determine un saldo a favor como consecuencia de la aplicación de las deducciones personales contenidas en el artículo 151, fracciones 1 o 2 de la misma ley, de la ley de ISR. En este caso serían honorarios médicos y gastos funerarios, o gastos funerarios. Si sobre eso se obtiene un saldo a favor, pueden optar, o pueden presentar, también pueden optar por dar su declaración anual. También tenemos, ¿verdad?, quienes no están obligados a presentar la declaración anual. En el artículo 112, fracción 6 y 138 de la ley del impuesto sobre la renta, dice que no estarán obligados a presentar la declaración anual las personas, en este caso en el artículo 112, fracción 6, y los del régimen de impugnación fiscal. Este régimen, ¿verdad?, que entró en el 2014, hasta el 2016, no están obligados a hacer una declaración anual. En este caso, ellos no están obligados hasta el 2016, si así lo quieren. También serían los que obtengan por premios. Hay que recordar también de que en este caso, el artículo 90, el segundo párrafo también regula los premios, siempre y cuando no excedan, ¿verdad?, 100,000 pesos, no están obligados. Si una persona rebasa los 600,000 por este concepto y no hace la declaración anual, pues sabemos que se le va a acumular como otros ingresos. Y las que perciban personas físicas que estén reguladas en el artículo 93, que son los ingresos exentos, no estarían obligados a hacer su declaración. Igual también a aquellas personas físicas residentes del país que cambien su residencia durante el año de calendario a otro país, pues igual ellas no podrán presentar declaración anual.
y considerarán los pagos provisionales que hayan hecho, en su caso, como pagos definitivos. Bueno, aparte de los ingresos, en este caso por salarios que se tenga o conceptos asimilados, hay, si se obtienen préstamos, donativos o premios, pues estamos obligados a informarlos en la declaración anual, ¿no? El artículo 90 de la ley de SR, su segundo párrafo, dispone que las personas físicas residentes en México están obligadas a informar en la declaración de ejecución fiscal en el que se obtengan, a través de los medios informáticos para que efecto señale el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general de los siguientes conceptos, que serían préstamos, donativos y premios, siempre que estos en lo individual o en su conjunto no excedan de 600,000 pesos. Al igual que la regla 311.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 establece igual la obligación de informar de estos préstamos, donativos y premios que excedan de 600,000 pesos en la declaración anual, además de que si la persona no obtiene otros ingresos de los que se mencionan en el capítulo y nada más obtiene ingresos por préstamos, donativos y premios, se debe dar la inscripción al RFC también, o en su caso, si ya está inscrito por algún otro ingreso que ella obtenga o en algún régimen fiscal de las personas físicas, también se releva de esa obligación de inscribirse, de actualizar también las obligaciones fiscales. Ahora, bueno, ¿qué pasaría si nosotros o las personas físicas no declaran o no informan de esos ingresos que son los donativos, los préstamos o los premios en su declaración anual, cuando hayan rebasado la cantidad de 600,000 pesos? Pues habrán de consecuencias, ¿no? Una de ellas es de que pueden o perderán la calidad de exentos, y otro detalle lo encontramos en el artículo 91, quinto párrafo de la ley de SR, donde nos dice que la autoridad lo puede tomar, salvo prueba en lo contrario, como ingresos omitidos, tanto de la actividad preponderante del contribuyente o, en su caso, como otros ingresos en los términos del capítulo 9 de este título, ¿no? Que no se declare. Entonces hay que estar muy pendientes y saber si se recibió alguna de esas cantidades, o algún préstamo, algún donativo o algún premio rebasó de los 600,000 pesos, debemos informarlo en la declaración anual. Aún así no estemos inscritos al RFC por alguno de los otros ingresos que están en los capítulos del título cuarto. Si tenemos también la obligación de, por haber rebasado esa cantidad de 600,000 pesos, presentar la declaración anual e informar esos ingresos, ¿no? Y si no, pues ahí van a estar las consecuencias, ¿no? Se van a tomar como ingresos omitidos y perderán la calidad de exentos también. Bueno, aparte hay otras obligaciones de otra información adicional que se deben de presentar en la declaración anual, que esas se encuentran en el artículo 150, tercer párrafo, que nos menciona que si los ingresos que se obtengan, los exonados por lo que se haya pagado el impuesto definitivo, rebasan de 500,000 pesos, también deberán declarar, o se deberá informar de estos conceptos que son derivados de enajenaciones de casa habitación, los viáticos, las herencias o legados y premios, ¿no? Entonces hay que también tener en detalle eso de si mis ingresos por los que haya recibido en el ejercicio de que se trate rebasan de 500,000 pesos, pues también tengo esa obligación de informar de los viáticos recibidos por parte del patrón. Si enajené alguna casa habitación, igual informar ese ingreso, si tuvo alguna herencia o algún premio, y en su conjunto también rebasan los 500,000 pesos, pues estoy obligado a informarlo en la declaración anual.
Vamos a leer lo que dice el artículo, ¿verdad? 262 y 263 de la Ley de Impuesto a la Renta. Dice que el artículo 262 del Reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta indica que cuando las personas físicas estén obligadas a informar en su declaración anual del ejercicio fiscal sus ingresos exentos, deberán cumplir con sus obligaciones ante el RFC de acuerdo a los ingresos que perciban únicamente de los siguientes conceptos. El inciso A, únicamente perciban ingresos por enajenación de casa, habitación y herencias o legados, siempre que dicho ingreso individual en su conjunto sean de 500,000 pesos, deberán solicitar su inscripción ante el RFC en el formato que determine el SAT a través de reglas de carácter general. Es el inciso A. El inciso B dice, cuando la suma de los ingresos totales que se perciban de otros capítulos de la Ley de Impuestos a la Renta, más los ingresos mencionados en el inciso anterior, excedan de 500,000, no será necesario presentar el aviso de aumento de obligaciones fiscales por los ingresos exentos, siempre que las personas físicas se encuentren inscritas en el RFC por los demás ingresos. El artículo 263 del Reglamento de la Ley de Impuestos a la Renta especifica que los contribuyentes no estarán obligados a informar en la declaración anual del ejercicio fiscal de que se trate los ingresos obtenidos durante este ejercicio por concepto de viáticos cuyo monto no exceda de 500,000 y la suma total de los viáticos percibidos no representen más del 10% del total de los ingresos que le hubiera pagado el patrón por concepto de la prestación de un servicio personal subordinado. En este artículo, ¿verdad?, también se regula de no informar acerca de los viáticos que no excedan de 500,000 y también también la otra opción sería que no rebase el 10% del total de los ingresos, por lo que tenga que hacer la declaración y por lo exento. Para también este artículo dice que para calcular los viáticos, el monto total de los viáticos también se sumarán lo que son los boletos de transporte, incluso cuando el boleto no lo haya pagado el patrón. Es una parte que nos regula el artículo del impuesto. Ya acabamos de ver en las láminas anteriores qué personas físicas están obligadas a presentar la declaración anual, qué información adicional se debe de asentar en la declaración anual, cuándo se está obligado, dependiendo los montos, cuándo se está obligado a informar de esos conceptos que se obtengan. Ahora, hay algunos ingresos exentos. Para las personas físicas no se pagará el impuesto y estos se encuentran regulados en el artículo 93. Comentaremos aquí los más principales que se consideran, o nosotros consideramos como los principales y que son los que más se perciben las personas físicas. En este caso están las prestaciones distintas del salario que perciban los trabajadores del salario mínimo cuando no excedan de los mínimos señalados por la legislación laboral, así como las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o de prestación de servicios que se realicen en los días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución hasta el límite establecido por la legislación laboral. Tratándose de los demás trabajadores, solo el 50% de las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario de la prestación de servicios que realicen en los días de descanso, sin disfrutar otro en sustitución, que no exceda el límite de la legislación laboral y sin que esta extensión exceda del equivalente de 5 veces el salario mínimo general por cada semana de servicio. Bueno, aquí la ley todavía marca lo que es salarios mínimos, pero en este caso ya se utilizaría la unidad de medida de actualización para que no exceda la extensión de esas 5 más, ¿no?
Ya por el excedente de estas prestaciones, pues ya se pagará el impuesto en estos términos del título 1. También en los ingresos exentos están las jubilaciones, pensiones, saberes de retiro, así como las pensiones vitalicias provenientes de las cuentas del seguro de retiro y de las cuentas, ¿verdad?, que tengan que ver con las prestaciones sociales que marca la ley. En el caso IMSS, ¿verdad?, para los trabajadores de gobierno, ¿verdad?, tenemos también ahí la que lo regula, y estas quedarán exentos, y ahí se nos menciona, ¿verdad?, dice que son parte de los ingresos exentos de las personas físicas. Dice también los ingresos exentos, los que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación laboral en el momento de su separación por concepto de prima de antigüedad, retiro, indemnización u otros pagos, así como los obtenidos con cargo a la subcuenta del seguro de retiro y la subcuenta a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez prevista en la ley social, y los que obtengan los trabajadores del servicio del Estado con cargo a la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la ley de seguridad y servicios sociales de los trabajadores en el Estado, y los que obtengan por concepto de beneficio previsto en la ley de pensión universal hasta por el equivalente a 90 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente por cada año de servicio o de contribución en el caso de las cuentas de seguro de retiro, de las cuentas cesantía en edad avanzada, vejez o de las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro. Los años de servicio serán los que hubieran considerado para el cálculo de los conceptos mencionados, toda fracción de más de 6 meses y considerada un año completo. Si vemos, ahí está también en la exención, que son, ¿verdad?, 90 veces el salario mínimo, ¿verdad?, del área geográfica del contribuyente por cada año de servicio. En este caso sería la 1, sería la exención. También dentro del capítulo de los ingresos exentos que pueden recibir las personas físicas son las gratificaciones que reciban los trabajadores patrones durante un año de calendario, hasta el equivalente bueno, aquí menciona la ley, hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador, elevado a 30 días, que en este caso ya sería utilizar la UMA, y aplicar por los 30 días para saber hasta qué monto o hasta qué está exento, y pues los demás ya pagaría, o el excedente pagaría el ISR. Bueno, cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general, así como las primas vacacionales que otorgan los patrones durante un año de calendario a sus trabajadores, igual de forma general, y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas hasta por el equivalente a 15 días de salario mínimo general del área geográfica del trabajador. Igual en este caso, para lo que es la prima vacacional y la PTU, se tomaría como referencia para saber el tope o hasta lo que es el importe que está exento, lo que es 15 UMAS. Y ya por el excedente se pagará el impuesto ISR. Aquí igual vemos que los viáticos se consideran ingresos exentos, pero ya vimos anteriormente que si rebasan de cierta cantidad, al momento de la totalidad de todos los ingresos, si rebasa de 500, estamos obligados a informar en la declaración anual, o en su caso, aun cuando no rebasen los 500,000 pesos y los viáticos son por un importe de más del 10% del ingreso por salario, pues está obligado a informarlo en la declaración anual. El hecho de no informar también esto, pues ya lo vimos también que se tomará como
como otros ingresos o ingresos omitidos y perderán la calidad de exentos, ¿no? Aquí igual un requisito que se puede ver acá en esta fracción, la fracción 17 del artículo 93, es de que el trabajador se compruebe o se obtengan los comprobantes fiscales correspondientes para que no sea un ingreso grabado para el trabajador y ya sea exento, ¿no?, por los viáticos. También el inciso A menciona la casa habitación del contribuyente, ¿verdad?, del artículo 19, impuestos sobre la renta. Dice que la fracción 19, disculpe, la casa y habitación del contribuyente, dice que el monto de la contraprestación obtenida no exceda de 700.000 unidades de inversión y la transmisión se formalice ante el público. Por el excedente determinará la ganancia y se calculará el impuesto anual y el pago provisional en los términos del capítulo 4 de ese título. Ahí podemos leer, ¿verdad?, acerca de las exención de la casación del contribuyente que está afectada por 300.000 unidades de inversión, que equivaldrían aproximadamente a 3.500.000. Es lo que nos dice también el inciso A de la fracción 19. El B también nos dice, ¿verdad?, los bienes inmuebles, distinto de las acciones, de las partes sociales, de los títulos de valor y de las inversiones del contribuyente, cuando en un año de calendario la diferencia entre el total de las enajenaciones y el costo comprobado de la adquisición de los bienes enajenados no exceda de 3 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente dado al año, por la utilidad que sea se pagará el impuesto. En este caso igual en lo que es para que sea exenta el ingreso derivado de la enajenación de la casa habitación, igual si no rebasa de los 500.000 pesos total de los ingresos, pues se deberá informar en la declaración anual. Igual dentro de los ingresos exentos que tienen las personas físicas están los que reciban por herencia, legado, los donativos. Bueno, aquí en este caso hay tres supuestos: entre cónyuges o los que perciban los descendientes en línea recta, cualquiera que sea su monto. Ahí no hay límite, hay cualquier monto que sea que sea entre cónyuges o los descendientes de sus ascendientes. En línea recta, pues no hay un tope, ¿no?, para que sean exentos de los ingresos. En el inciso B, pues los que perciban los ascendientes de sus descendientes en línea recta, siempre que los bienes recibidos no se enajenen o se donen por el ascendiente a otro descendiente en línea recta sin limitación de grado. Ahí ese es digamos que un requisito que pide la ley para que se considere exento esos donativos. Y los demás donativos, siempre que el valor total de los recibidos en un año de calendario no exceda de 3 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este título. En este caso, igual la referencia para ver si rebasa el tope de lo que menciona aquí el inciso C de la fracción 23, es referente al humo, ¿no? Aunque la ley todavía sigue más salarios mínimos, ya es la unidad de medida de actualización la que se utilizará para saber si se rebasa el límite. Bueno, dentro de la declaración de las personas físicas existen las deducciones personales. Ese es un beneficio que tienen las personas físicas de deducir estas deducciones personales, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos también para disminuir la base de la utilidad o para el pago del impuesto al ISR. Bueno, aquí pues, ya estamos viendo lo que son las deducciones personales y dentro de ellas, ¿verdad?, ya tenemos en el artículo
151 de la ley ISR, tenemos ahí las deducciones que las personas físicas pueden deducir en la declaración anual. Y dice aquí, en lo que es la opción, bien, la persona física de disminuir algunas deducciones señaladas en el artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta. Sin embargo, a partir del año 2014, personas físicas solo podrán aplicar contra sus ingresos acumulables del ejercicio por concepto de deducciones personales hasta un máximo del equivalente al 15% del total de sus ingresos, grabados y exentos, o de 5 salarios mínimos elevados al año, lo que resulte menor, de acuerdo al artículo 151, último párrafo de la ley del impuesto sobre la renta, salvo donativos no onerosos ni remunerativos y aportaciones voluntarias a las cuentas de retiro. En la deducción, una de las deducciones personal, ¿verdad? Tenemos los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios destinados a la casa habitación del contribuyente. Ahí solo aplica por inmuebles. No todos los pagos que se hayan hecho por crédito hipotecario van a poder deducir las personas físicas. También tenemos los honorarios médicos y dentales, hospitalarios, erogaciones indispensables para compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente, medicinas, siempre que estas estén incluidas en los documentos. Bueno, sí, para la diapositiva. Bueno, ya para, ¿verdad? La forma, el pago que se tienen que hacer estas deducciones, está, ¿verdad? Que se deben hacer por lo que es mediante la siguiente forma: cheque nominativo del contribuyente, transferencia electrónica de fondos, tarjeta de crédito, débito de servicios, y, ¿verdad? Estos deben estar amparados con los documentos que reúnan los requisitos fiscales, según el artículo 29A del Código Fiscal.
También tenemos dentro de las deducciones personales los gastos de funeral. Estos, igual el beneficiario del gasto pues es el contribuyente, cónyuge o la persona con quien vive en concubinato, también para sus ascendientes y descendientes en línea recta, incluyendo los hijos adoptivos, siempre que ellos no hubieran percibido ingresos en ejercicios iguales o superiores al equivalente de un salario mínimo general elevado al año. En este caso, el gasto no del equivalente de un salario mínimo general elevado al año. Las erogaciones para cubrir funerales a futuros procederán hasta el ejercicio en el que se utilice el servicio. Y otro requisito es de que se deberá contar con la documentación que reúna requisitos fiscales y haberse erogado en el ejercicio de que se trata a favor de instituciones o personas residentes en el país. También tenemos las primas por seguro de gastos médicos. Igual beneficiario es el contribuyente, el cónyuge o la persona con quien vive en concubinato, sus ascendientes y descendientes en línea recta. Y la única observación ahí que siempre cubran los servicios complementarios o independientes de los servicios de salud públicos y que la parte preventiva cubierta sea únicamente los pagos a que se refiere la fracción 1 del artículo 151. Bueno, también existe un estímulo fiscal para las personas físicas que ahorita, que viene desde el diciembre del 2013, el 26 de diciembre se fue publicado el decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, en el cual se otorga un estímulo a las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los establecidos en el título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta, consistente en disminuir el resultado obtenido conforme al artículo 105, primer párrafo, la primera oración de la ley del impuesto sobre la renta, los pagos por servicios de enseñanza correspondientes a los tipos de educación básica y media superior, a que se refiere a la Ley General de Educación. Este estímulo está contenido en el decreto en los artículos 1.8, 1.9 y 1.10. Bueno, el beneficio de este estímulo fiscal de los pagos por servicios de enseñanzas son para el contribuyente igual, para su cónyuge o para la persona con quien vive en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta. Lo anterior siempre que el cónyuge o el concubino o el ascendiente o descendiente de que se trate no perciba en el año de ingreso en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. Entonces, salvo esos, este requisito puede también aplicar el estímulo de colegiaturas para su cónyuge y la persona con que vive en concubinato. Hay unos requisitos a cumplir para que se pueda aprovechar el estímulo de las colegiaturas, que en este caso son que los pagos se realizan a instituciones educativas privadas que tengan autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, y que los pagos que sean para cubrir únicamente los servicios correspondientes a la enseñanza del alumno, de acuerdo con los programas y planes de estudio, que en los términos de la Ley General de Educación se hubiera autorizado para el nivel educativo de que se trate. Bueno, el estímulo que se refiere al presente artículo no será aplicable a los pagos que no se destinen directamente a cubrir el costo de la educación del alumno y correspondientes a cuotas de inscripción o reinscripción, uniformes también. Para los efectos de esta fracción, las instituciones educativas deberán separar en el comprobante fiscal digital el monto que corresponda por conceptos de enseñanza del alumno, y tampoco será aplicable este estímulo a que se refiere el presente artículo cuando las personas mencionadas en el primer párrafo
del mismo reciban becas o cualquier otro apoyo económico público o privado para pagar los servicios de enseñanzas, ahí pues no aplicaría el estímulo, o en su caso solamente hasta el monto que cubra la beca no se aplicaría el estímulo, y ya por el excedente se puede aplicar el estímulo de colegiaturas. Hay otro requisito que se debe de cumplir para poder deducir o aprovechar este estímulo, que son que los pagos deberán realizarse mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos abiertas de cuentas abiertas del nombre del contribuyente de instituciones que componen el sistema financiero y de las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México, mediante tarjeta de crédito, débito o de servicios. Además, se deberá comprobar mediante documentación que reúna requisitos fiscales que las cantidades correspondientes fueron efectivamente pagadas en el año de calendario de que se trate a instituciones educativas residentes en el país. Si el contribuyente recupera parte de dichas cantidades, el estímulo únicamente será aplicable por la diferencia no recuperada. Bueno, ahí podemos ver ya la tablita de lo que es la cantidad que se podrá disminuir, ¿verdad? Por cada una de las personas que se refiere al citado artículo, los límites anuales de deducción para que cada nivel educativo corresponda conforme a la siguiente tabla. Podemos ver ahí la de preescolar, 14.200, primaria, 12.900, secundaria, 19.900, profesional técnico, 17.100, bachillerato o su equivalente, 24.500. Sí, dice, cuando los contribuyentes realicen un mismo ejercicio fiscal por una misma persona paga por servicio de enseñanza correspondiente a dos niveles educativos distintos, el límite anual de deducción que se pueda disminuir será el que corresponda al monto mayor de los dos niveles, independientemente de que se trate del nivel que concluyó o el que inició. Esta es una observación de ello. El comprobante fiscal, para aprovechar el estímulo fiscal, en la descripción del servicio debe precisar lo siguiente: nombre del alumno, la CUR, el nivel educativo, indicar por separado el concepto y el valor unitario de la colegiatura, RFC del contribuyente que paga. Ahí tenemos la regla que nos regula estos requisitos que deben tener los comprobantes. Sí, por cada persona. Bueno, ¿cómo y cuándo se presenta la declaración anual? Pero como ya lo habíamos comentado, el artículo 150 igual establece la obligación, y ahí dice que menciona o dispone que las personas físicas que estén obligadas a presentar declaración anual la presentarán en el mes de abril del año siguiente, a tardar el último día del mes, siempre y cuando sea día hábil, si no se recorre al siguiente día hábil. ¿Cómo se presenta? Pues se presenta mediante las acciones que ponga a disposición del Servicio de Administración Tributaria. En este caso sería el declara SAT, en línea o fuera de línea también se puede hacer el llenado, luego volver a cargarlo. Ahorita hay una opción, ¿no?, de presentarla vía telefónica, si no se deducen más de 25 facturas. Se puede esa opción también presentarlo vía telefónica. Pues eso sería todo lo que nosotros consideramos que debemos poner importancia y observar para poder presentar de forma correcta la declaración anual. ¿Qué información adicional debemos de asentar aun cuando no correspondan a los ingresos de la actividad que se dedican las personas físicas? ¿Y qué pasaría si en su caso se omite hacer la información, ¿no? Espero que
pues esta información les haya servido y que les haya retroalimentado, y esperamos participando aquí con el contador Manuel, y consiguiente sería todo de mi parte. Les agradezco la atención que nos prestaron. Muchas gracias. Igual, gracias también de antemano, ¿verdad?, a Anafinet por darnos la oportunidad para participar en este canal de Anafinet. Buenas tardes. Agradecemos a los contadores, José Luis Sarmiento Zorrilla y al contador Elías Ángel, quienes estamos trabajando, empezando a abrir puertas acá para que los contadores que empiecen a afiliarse a Anafinet empiezan a ver la ventaja de estar afiliado a Anafinet. Anafinet es una parte muy importante donde estamos trabajando para impulsar la cultura fiscal en México. Contador José Luis Sarmiento y contador Elías, muchas gracias por haber participado en este excelente tema, y esperamos que no sea la última vez, y también los invitamos a, dentro de un breve tiempo, también se afilien ya a Anafinet. De entrada ya vieron cuál es la forma, que somos una gran familia a nivel nacional. No solamente estamos local, sino somos a nivel nacional. Nuestras consultas y todos nuestros apoyos desde el norte hasta el sur, somos una misma familia, Anafinet. Muchas gracias, les agradezco el haber estado en esta charla desde la ciudad de San Cristóbal de las Casas, una ciudad muy preciosa que de veras los invito a que la visiten, los invito a que se den una vuelta a Chiapas y no se olviden de visitar San Cristóbal. Muchas gracias, y le agradezco mucho también a la licenciada Fanny Dianey Arevalo Argueta, que es la que siempre tiene que estar viajando para hacer las transmisiones. Gracias, nos vemos pronto. Dejamos los micrófonos a Sandra.